Saludo camaradas desde Hiperbórea. En este video podemos ver de manera alegórica cómo Belicena le expresa al estimado Dr. Arturo Signagel cómo funciona el principio del cerco. Como en todo el libro, las técnicas secretas de la liberación del espíritu se encuentran en múltiples relatos alegóricos usados de manera estratégica para que se entiendan por diferentes tipos de sujetos estratégicos. Aquí dejo la definición de la palabra alegoría. Una alegoría es una forma de expresar algo usando símbolos o historias que tienen un significado más profundo. Es como un cuento o una representación en la que lo que parece simple, personajes, objetos o situaciones, en realidad representa ideas más complejas, como la justicia, el honor o la muerte. Por ejemplo, la historia de La tortuga y la liebre no es solo sobre animales, sino sobre el valor de la paciencia y el esfuerzo constante. Paciencia para leer los libros y esfuerzo de nuestra voluntad sobre la voluntad del demiurgo. Fragmento del libro El misterio de Belicena Vilca. Segundo, aplicar el principio del cerco en el espacio real ocupado. En el grado más superficial del significado, se refiere también al área territorial. El área propia debe aislarse estratégicamente del dominio enemigo por medio del principio del cerco. Esto supone, en todo caso, la definición de una frontera estatal. Pero este segundo paso estratégico es el que concede realidad al concepto de nación, de acuerdo al pacto de sangre, un pueblo, de origen, sangre y raza común, organizado como Estado soberano, y ocupando y cercando las tierras de su reino, constituye una nación. Dentro del cerco está la nación, fuera, el enemigo. Sin embargo, tal separación ideal puede ser alterada por diversos factores y no es sin lucha que se llega a concretar la aplicación del principio del cerco y a dar nacimiento a la nacionalidad. Puede ocurrir, como se verá enseguida, que el área del cerco exceda, en ciertos estratos del espacio real, al área territorial, invada el espacio de otras naciones, pero puede suceder, también, que el enemigo exterior penetre en el área estatal propia y amenace interiormente a la nación. Esto último no es difícil por la naturaleza cultural del enemigo, vale decir, procedente del pacto cultural. El enemigo exterior es también el enemigo interior, porque el enemigo es uno, es el uno y sus representantes, es decir, el enemigo carece de nacionalidad o, más bien, es internacional. El enemigo desconoce el principio del cerco y no respeta fronteras de ninguna especie, pues todo el mundo es para él su campus belli, y en ese campo de guerra universal, donde intenta imponer su voluntad, están incluidas las naciones y los pueblos, las ciudades y los claustros, las culturas que dan sentido al hombre, y el fértil campo de su alma. Se comprende, entonces, que el principio del cerco es un concepto más extenso que lo sugerido a primera vista y que solo su exacta definición y aplicación permiten descubrir al enemigo. El principio se refiere, en verdad, a un cerco estratégico, cuya existencia depende solamente de la voluntad de quienes lo apliquen y sostengan. Por eso el cerco abarca múltiples campos, aparte del meramente territorial. Un área ocupada puede ser efectivamente cercada, pero tal área geográfica es nada más que la aplicación del principio del cerco, no es el cerco estratégico en sí. El cerco estratégico no describe jamás un área geográfica, ni siquiera geométrica, sino carismática. Esto se comprueba claramente en el caso de la nación. Los miembros de una nación admiten muchas fronteras nacionales además de las geográficas. Los límites territoriales de Babilonia quizás estuvieron señalados por los ríos Tigris y Eufrates, pero las fronteras del temor que inspiraba su ejército nacional se extendía a todo el mundo antiguo, y el mismo 214 principio puede emplearse para señalar cualquier otro aspecto de la cultura de una nación, el cual presentará siempre un área de influencia nacional diferente del espacio geográfico estatal. Pero, y esto es lo importante, solo los miembros de una nación saben dónde empiezan y terminan sus límites. Quienes son ajenos a ella podrán intuir las regiones en las que se manifiesta lo nacional, pero la definición precisa la conocen únicamente aquellos que pertenecen a la nación. Y esta percepción, que no es racional ni irracional, se dice que es carismática. La sabiduría hiperbórea afirma que el principio del cerco determina una forma y un contenido. A la forma, la denomina mística, y al contenido, carisma. Los miembros de una nación, por otra parte, son sujetos estratégicos. Una nación, como producto de un cerco estratégico, determina su forma mística propia, la cual es percibida carismáticamente por los sujetos estratégicos que pertenecen a ella. Toda mística, la nacional o cualquier otra, es independiente del tiempo y del espacio físico, su manifestación es puramente carismática. De aquí que todos quienes perciben la mística, es decir, quienes se encuentran bajo el mismo cerco estratégico, adquieran idéntico conocimiento sobre su forma, sin diferencia de perspectiva. Tal unidad es posible porque todos los sujetos estratégicos poseen una conexión a priori, que es el origen común de la sangre pura, bajo la forma de una mística. Los sujetos estratégicos experimentan una vinculación carismática,
que los une en el origen y les revela idéntica verdad. Se entiende así, el concepto de centralidad de la mística, todo sujeto estratégico es el centro de la mística, mas, como la percepción es carismática, no temporal ni espacial, es claro que el mismo centro está simultáneamente en todos los sujetos estratégicos. Con respecto a la nación mística, por ejemplo, hay un centro que radica simultáneamente en todos los miembros de su pueblo, los sujetos estratégicos, cada uno de ellos proyecta el principio del cerco en cualquier campo, sea geográfico o cultural, y recibe carismáticamente la mística nacional, y la nación es una y la misma para todos. Y ahora se comprenderá mejor, Dr. Sieg-Nagel, el carácter carismático de la función regia, de acuerdo con la sabiduría hiperbórea. Si el centro de una mística nacional se corporiza en un hombre, este, sin ninguna duda, es el rey de la sangre pura, líder racial, jefe carismático, etc., de ese pueblo. El rey de la sangre constituye, pues, el centro fundamental de la mística del reino, que es el mismo centro que radica simultáneamente en todos sus súbditos, de manera que nada material puede interponerse entre el rey de la sangre y el pueblo, pues entre ellos existe la vinculación carismática en el origen común de la sangre pura. Al aplicar el principio del cerco a su reino, Felipe IV percibe la mística de la nación francesa y observa también, como por contraste, al enemigo, externo e interno. ¿Quién es el enemigo? Hay que considerar varios grados. En primer lugar, el enemigo es todo aquel que se opone al establecimiento del cerco estratégico, quien reconoce una frontera nacional pero no la acepta, quien presiona contra alguna de las fronteras nacionales. En este caso está, por ejemplo, otra nación, vecina o no, pero que ejerce el poder incuestionable de expandir su cerco nacional, basado en el derecho divino del espíritu a reinar sobre pueblos racialmente inferiores y a ocupar su territorio. La polémica. La 215 decidirá la guerra, el medio por el cual se determina inequívocamente qué nación posee la mejor estrategia hiperbórea y, por consiguiente, cuál es el pueblo de sangre más pura y quién es el rey de la sangre más espiritual. Pero este es un enemigo digno, puesto que reconoce la existencia de la nación adversaria aunque no respeta los límites de su cerco. Con un enemigo tal, siempre es posible pactar un acuerdo de coexistencia nacional, que no significa, desde luego, la paz definitiva, ya que no es posible suspender el efecto carismático de la aristocracia de la sangre pura. Tanto en una como en otra nación, irán surgiendo líderes que intentarán dirimirla. Cuestión. La paz permanente no se concibe en la estrategia nacional de los pueblos del pacto de sangre sino un concepto del todo diferente, conocido como mística nacional, y que se alcanzará por ambos pueblos al final de la guerra. El objetivo primero de la guerra nacional no es, así, la mera ocupación del territorio enemigo, ni la imposición de una cultura ajena, ni la aniquilación del pueblo enfrentado. Todos estos objetivos, puestos en primer término, obedecen a las desviaciones estratégicas introducidas por los sacerdotes del pacto cultural. El objetivo principal es la incorporación de la nación enemiga a la mística nacional propia, la vinculación carismática entre ambos pueblos y la coincidencia con el rey de la sangre, cualquiera sea este, y si ello supone la destrucción de una casa real, la extinción de una voz del pueblo, la mística triunfante se manifestará, para todos los sujetos estratégicos en pugna, en otra voz del pueblo de carácter carismático superior, que los expresará a todos por igual. Pero, en segundo grado, hay que considerar al enemigo que no admite siquiera el derecho de existir a las naciones místicas. Con este enemigo no es posible conciliaciones de ninguna clase. Claro que él tampoco la solicita, puesto que jamás declara abiertamente la guerra, a la que dice repudiar, y prefiere operar secretamente, desde adentro del cerco estratégico. Se propone así corromper y destruir las bases carismáticas del estado místico y causar el debilitamiento y eventual supresión de los límites del cerco nacional, es decir, causar la deformación y desintegración de la forma mística. Ese enemigo, al que hay que calificar de sinárquico, cuenta en todas las naciones, y en todos los estamentos de las estructuras estatales, con organizaciones de agentes adoctrinados en los objetivos del pacto cultural. Tales internacionales satánicas conspiran contra la existencia misma de la nación mística, y, por ende contra la aplicación del principio del cerco y la vinculación carismática entre el rey y el pueblo, que pone a la nación fuera de su control, es decir, fuera del control de la fraternidad blanca, que es quien alienta, nutre y vivifica a los internacionalismos sinárquicos. Los planes de la fraternidad blanca, ya expliqué sobradamente, apuntan a establecer la sinarquía universal del pueblo elegido. Por eso aquellas internacionales, coincidían todas en sustentar los principios del pacto cultural, dirigidos arteramente a debilitar los fundamentos estratégicos hiperbóreos de los pueblos del pacto de sangre, para quitar base ética a la realidad de la aristocracia del espíritu, fundada sobre la herencia racial del símbolo del origen en los pueblos de sangre pura. Afirmaba la igualdad de todos los hombres frente al Creador Jehová Satanás.
para demostrar que el cerco estratégico, y la nación definida por él, era solo una idea mezquina, elaborada por hombres mediocres, estrechos y egoístas, que jamás aceptarían el alto ideal del universalismo. Camaradas, la gnosis es una y la misma para todos, solo se accede a través de la sangre pura. Y la sangre se purifica luchando, no poniendo sentido en los entes fenoménicos, dramas que roban nuestra atención, es oponiéndonos a la ilusión, no dejes que el yo caiga preso de la necesidad de las comodidades del pacto cultural. La vida humana pasa rápido y si no luchas solo habrás pasado por aquí. Luego serás borrado y encarnado nuevamente en otra vida, otro mundo donde seguirás siendo prisionero, que tu espíritu te guíe hasta la batalla final.